Cito como fuente la diaria, pero pudo haber agarrado cualquier diario de ayer. La economía creció 0,9% en el segundo trimestre. Construcción y agro se expandieron más de 5% en el último año. El dato estuvo por encima de lo esperado y los analistas adelantan una revisión de las proyecciones del PBI. El nivel de actividad aún continúa 2,9 por debajo de la pandemia. Artículo firmado por Matías da Silva y que sirve como introducción para recibir a nuestra querida y admirada economista, investigadora y docente, Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bueno, parece ser, a ver, del mismo modo, a un juego, si estuviéramos leyendo esta misma noticia pero la misma dijera, la economía bajó 0,9%, construcción y agro se contrajeron más de 5% del año, estoy jugando, obvio, ¿no? Eh, y los analistas deberán revisar sus proyecciones a la baja en cuanto al PBI, estaríamos diciendo que se trata de una mala noticia. Por lo tanto, ¿estamos frente a una buena noticia? Sí, claro, no. Si hubiera sido así, en este momento estaríamos llorando, desconsolados. No más que una mala noticia, sería un Una, horror. una tragedia. Sí, total. O sea, nada. Yo creo que Uruguay estaría en un lugar muy, muy malo, ¿no? Es una buena noticia, pero también hay que contextualizarla. Por eso mismo digo que hubiera sido un horror, porque el 0,9 ese que mencionás, en realidad es el crecimiento desestacionalizado. O sea, creo que esto ya lo hemos explicado, ¿no? El PIB, que es, digamos, la forma que tiene la contabilidad nacional de medir la producción, es lo que nos dice cómo viene la economía, digamos, ese es el indicador, nada, que tenemos aquí, en Uruguay lo calcula el Banco Central, y acaban de darse a conocer cifras referentes al segundo trimestre, que es abril-junio, o sea, estamos ya casi terminando el tercer trimestre del año, pero digamos, los cálculos siempre vienen como con este rezago. Es normal, digamos, hay países donde sale un poquito antes, bueno, aquí más o menos tenemos esto, 2 meses y medio de rezago respecto a conocer los datos, ¿no? Y Uh-huh. los Es cálculos del decir, Banco que Central. esta fotografía de la que nos enteramos ayer, bueno, en realidad fue antes de ayer que se dieron Sí, el a miércoles conocer los de datos. tardecita, Sí, sí. esta fotografía nos muestra cómo estábamos casi, casi 3 meses atrás. Exacto, exacto. En promedio, en el segundo trimestre de este año 2021. Y, digamos, para saber, bueno, nos tenemos que comparar con cómo estábamos antes. Entonces, la medida, digamos, más común es compararlo con el igual trimestre del año anterior, con respecto al cual crecimos en forma importante, 11,3. Ese es el número, pero recordemos, perdón, el segundo trimestre de 2020 fue el pozo en términos del PIB, ¿no? La caída fuerte fue aquel, no salía nadie, las calles vacías, solamente con las motitos de los muchachos de los delivery, estábamos todos adentro de estas casas, muertos de susto, Sí. toda la actividad paralizada. Entonces, con respecto a ese momento, el segundo trimestre, que si bien uno lo piensa en términos, digamos, de lo que sucedió con el COVID, fue el peor en Uruguay, porque fue allí donde se dieron la mayoría de las muertes, sobre todo y los contagios por este virus. Sin embargo, no se tomaron medidas, digamos, que algunos reclamaban, con respecto a la movilidad. Por lo tanto, la movilidad siguió aumentando y nada que ver con lo que fue el segundo trimestre de 2020, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos comparando, pero después el PIB o la actividad en general tiene como lo que nosotros llamamos estacionalidad. Quiere decir, hay, sobre todo
en Uruguay la estacionalidad la pone en la parte agropecuaria, agrícola más que agropecuaria, ¿verdad? Porque tenemos cosechas de invierno, cosechas de verano, y después el turismo, que bueno, no tuvimos demasiado turismo 2021, pero también le dan una estacionalidad. Y bueno, otro factor son las licencias, normalmente que la mayoría se las toman en enero. Entonces en Uruguay la estacionalidad tiene como esta forma. Entonces no podemos comparar estrictamente el PIB de este trimestre con el del trimestre anterior. Para eso hay que hacer unos procedimientos estadísticos donde se eliminan estos factores estacionales, y entonces ahí sí lo podemos comparar y tenemos este número de 0,9. ¿Mm? Recordemos que el primer trimestre en esta misma medición desestacionalizada había dado caída de más de un 1%. Entonces, digamos que esto lo que hace es decirnos, bueno, la economía volvió a crecer respecto a un trimestre que fue muy malo, que fue el primer Claro. trimestre del año pasado, perdón, de este año, donde, como no, yo hablé del turismo, no tuvimos turismo, y digamos que este número entonces es bueno, es positivo, incluso es mejor de lo que, como dice ahí el artículo, es cierto, ¿verdad? Las proyecciones de los analistas habían sido un poco menores digamos, en este trimestre. Pero bueno, es que es muy difícil calcular lo que se llama el rebote, ¿no? Porque eso es lo que le pasa a la economía, cuando cae mucho, después sube, y bueno, qué tan amplio va a ser ese rebote, qué número te va a dar, es como muy difícil, porque uno tiene que mirar, digamos, qué pasó en el pasado, en otros momentos similares, pero una crisis como esta no tenemos una referencia, digamos que es una crisis, digamos, generada por la pandemia y no por cuestiones económicas per se. Sí. Entonces, bueno, esa es un poco cuando uno lo mira en términos globales, ¿no? Y si lo Después, comparamos, queda sí, claro lo riesgoso que es comparar con el inmediato tiempo anterior por el funcionamiento de la economía de acuerdo a la estación del año. Eso nos lo has explicado en más de una oportunidad y es bastante claro, y además me permito agregar, de bastante sentido común, ¿no es cierto? Em, Aún así, comparándolo con el segundo trimestre 2021 con el segundo trimestre 2020, ¿qué arrojan los números? bueno, allí todos los, digamos, cuando uno mira todo, como les comenté al principio, el promedio de todo eso aumentó 11,3. Y si uno lo mira sectorialmente, todos los sectores crecieron. Digamos que llama la atención tal vez el sector agropecuario, que había sido prácticamente de los únicos que había crecido en el primer trimestre, 9,8, cuando en el segundo apenas crece 0,5. Y bueno, el Banco Central en su informe lo explica, ¿verdad? Y además, bueno, teníamos datos sobre esto, porque, digamos, el agropecuario, acá es agropecuario, pesca y minería, digamos, está todo junto, pero bueno, es el agro el importante, y tiene como tres partes. Tenemos la agricultura, que este trimestre, digamos, es la cosecha de la soja, que cae en abril, por ahí, también del arroz, como grandes cultivos de verano. Hay otros, pero digamos, no pesan tanto, y la soja, que es como de los más importantes, tuvo rendimientos muy bajos. Entonces, digamos, ahí la parte agrícola pega negativamente y contrarresta con la parte pecuaria, que aumentó la faena, que eso sí va aquí en esta parte, y aumentó la remisión de leche a plantas, que Ujú. también ¿no? Aplica, digamos, en el sector agropecuario. Y un tercer sector, que es la silvicultura, que, bueno, como en Uruguay ha crecido mucho la plantación y crecimiento de los árboles, nuevos bosques, bueno, ahí también hay una forma
de contabilizarlo y eso también aumentó, pero digamos que el promedio ponderado, digamos, de estos tres sectores dan esta variación de 0,5, o sea, muy magra. Sin embargo, la parte, digamos, de la agropecuaria que va a la industria, pensemos, justamente la soja, que es la que más cayó en la parte agrícola, se exporta directamente sin pasar por la industria, pero los otros sectores sí son importantes como materia prima industrial. Entonces tenemos la industria frigorífica, la industria láctea, la industria, bueno, de la molinería, que es donde pasa el arroz, etcétera, que son industrias muy exportadoras además, y esas exportaciones aumentaron mucho, por lo tanto ahí tenemos un impacto fuerte en la industria, este, más allá de que la parte, digamos, de la celulosa cayó, porque, bueno, normalmente las plantas cierran en algún momento para hacer mantenimiento y alguna de las plantas de procesamiento de celulosa estuvo cerrada, entonces eso afectó, pero digamos, eso es normal. Vamos a tener ahora en el trimestre siguiente un impacto, digamos, positivo cuando reabre y en el promedio del año eso después desaparece, ¿no? Bueno, y a eso quería ir. ¿En qué medida esto que estamos viendo, que nos enteramos hoy, ¿no? El dato que tenemos hoy, que en realidad refieren ya a un Mm, cercano, pero pasado, sí. ¿en qué medida aquello está teniendo cierta vigencia en este momento, Mm. en este Bueno, tercer trimestre? ¿Qué podemos especular en esa dirección? claro, claro. Bueno, yo creo que, o sea, cuando uno mira los datos, como yo decía, de la faena, de la remisión derecha a plantas, etcétera, este fenómeno de crecimiento ha continuado en las exportaciones, también lo vemos, han seguido aumentando de forma muy dinámica. Entonces, este sector va a seguir, o subsector, digamos, de la industria, va a seguir aportando datos positivos en este trimestre que estamos atravesando. Ya hay datos de julio de la industria global, ¿no? El dato que saca el INE, y también es muy, muy positivo. Entonces, por ese lado, como yo decía, bueno, lo de la celulosa va a pegar positivo también, porque bueno, el cierre por mantenimiento es por 1 o 2 meses normalmente, y entonces allí vamos a tener, digamos, en la industria por lo menos un factor positivo que va a seguir estando. El sector agropecuario, bueno, es más difícil de predecir. O sea, la parte pecuaria sí va a seguir, como dije recién, va a seguir creciendo. La parte agrícola, bueno, en invierno están eh, el proceso, digamos, de los cultivos de invierno. Hay que ver un poco, no sé, cómo fueron, cómo va a ser el proceso, cuál va a ser la productividad. Aparentemente la cuestión climática no, digamos, no fue un problema, llovió normalmente, así que bueno, veremos eso. No, igual no importa tanto los cultivos de invierno digamos, los de verano ahora en Uruguay son como los más importantes, eso es un cambio. En invierno los más importantes son el trigo y la cebada. Hay otros, pero digamos, esto es lo más importante. Uh -huh. Pero bueno, ese es un sector que estamos, digamos, mencionando porque realmente es importante y aporta, digamos, bastante al crecimiento total, ¿no? El Dice otro, Omar, sí, un comentario que a lo mejor nos dale. puede aclarar algunas cosas de funcionamiento, Omar, a través del chat en nuestro canal YouTube. Dice, la forestación y algunos productores de granos operan en zonas francas y pregunta, ¿no están libres de impuesto? ¿Por lo suman si dejan poco o nada al país? ¿O ponen el total? ¿No es engañoso? Bueno, Mm. no sé si lo leí del todo bien o si estaba del todo Sí, bien escrito, yo pero me entiendo, parece que vuelve entiendo. a poner el tema, ahí va, del rol de las zonas francas y la economía a la Sí, hora de medir, ¿no? claro, no. Las zonas francas son zonas digamos, francas en el sentido de que no pagan aranceles, son libres de aranceles y tienen también algunos beneficios fiscales en términos de pago de otros impuestos, pero para la producción sí se cuentan porque o sea, los impuestos van en un rubro aparte
en el PIB, también eso está medido, y impuestos menos subsidios a los productores es un factor que está aparte y aumentó también 13,4. O sea, todo esto que estamos mirando no considera los impuestos, es antes de impuestos. Por lo tanto, las zonas francas en ese sentido son iguales. O sea, el aporte al crecimiento no, digamos, se limita al pago de impuestos, ¿verdad? Esto es generación de empleo, digamos, provisión de servicios, hay como, ¿no? Contratación de empresas, de profesionales, digamos, la producción es lo que transforma, es las materias primas, todo lo que se agrega de valor en ese proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que se cuenta y, por supuesto, que las zonas francas productivas son las que aportan al crecimiento económico. Y eso es Bien. un elemento que sí está incluido en el PIB, y por eso yo mencionaba las plantas de celulosa, que todas funcionan en zona franca. Ahora no hablamos de la construcción, ¿no? Pero la UPM2 que se está construyendo, bueno, también es una zona franca. Sin embargo, la construcción aporta también a este sector, no podemos dejar de considerarlo. Hay tal vez importaciones que realiza zona franca, que bueno, esas si son desde el exterior y van a una zona franca, como que ahí quedan, pero supongamos que importan, no sé, maquinaria para esta empresa, pero se contratan trabajadores, se contrata servicios de apoyo, de logística, de una cantidad de cosas que hacen al crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, no es porque estén en una zona franca que no van a estar en el país, salvo que operen como si, digamos, todo con servicios y cosas del exterior, cosa que no sucede, porque justamente hay además reglamentaciones que incorporan los porcentajes. O sea, cuando se crea una zona franca, hay unos ciertos porcentajes de contratación de mano de obra local, etcétera, que tienen que ser respetados por las empresas, ¿no? Gabriela, Sí, y en el final por hoy, ¿no? Porque además esto siempre da para sí, hablar y siempre tiene vigencia. Dos asuntos que quiero preguntarte sobre los cuales necesito informar, mirada tuya, mirada académica. Primero, estamos 2,8% por debajo del nivel prepandemia, sí. según la información, ¿verdad? Vigente. Por ¿Estamos bien ahí en eso? sí, por Bien. ahí sí. Eso, ¿qué deberá, qué cosa le deberá ocurrir al país para recuperar ese nivel? Que a propósito, ya con una mirada no solo económica, sino social y, ¿por qué no política? Yo recuerdo que en el marco de las elecciones no se sabe del todo, porque nunca se sabe del todo, pero uno de los motivos por el cual supuestamente el Frente Amplio perdió el gobierno y la actual coalición multicolor ganó las elecciones era por el mal momento económico, ¿verdad? Y ahora estamos añorando llegar a eso como si fuera un país de las maravillas. Bueno, Y bueno, más allá sí. de esas consideraciones, ¿cómo hacemos para empezar a recuperar? Y otra cosa, este crecimiento que, según se dice, luce un tanto inusual, un tanto más alto de lo esperado, ameritará que entonces los analistas, los privados, los públicos, los que gobiernan, los que no gobiernan, ajusten su pronóstico a propósito del PBI para el 2021? Sí, empezando por esto último, sí, seguramente estamos revisando los datos y algo va a crecer. ¿Cuál era el pronóstico y cuánto podría entonces crecer? Bueno, digamos, el promedio de expectativas de la encuesta del Banco Central estaba en 2,7, creo, mientras que el gobierno en el presupuesto puso 3,5. Entonces, bueno, se acercará más a 3. Es lo que, bueno, nada, la semana que viene se van a conocer estos datos de la encuesta y seguramente se va a corregir. Pero lo más importante es lo que decías antes y tiene que ver, digamos, con que, como yo comentaba, esto primero lo que hay es como un rebote desde una situación muy mala, ¿no? Hacia adelante ahora, qué tan dinámico sea, qué tanto se pueda mantener este ritmo es lo que nos debe preocupar para poder alcanzar y superar el nivel de 2019, que es cierto, si nos parábamos en aquel momento, la economía había estado estancada y iba a empezar a crecer
en 2020, cosa que no pasó, porque teníamos algunos factores como estas obras de UPM, el ferrocarril central y toda la logística vinculada a esta gran construcción, mejoras en el puerto, bueno, una cantidad de cosas que ya sabíamos que estaba y eso estaba en las proyecciones y eso sucedió, por lo tanto, la caída que tuvimos el año pasado, si no hubiera estado esto, podría haber sido mucho mayor y ahora es una explicación de cómo nos está ayudando este año a salir. Pero eso se va a terminar. Digamos, esto es un efecto, digamos, que atraviesa unos 2 años, ya nos pasó en las construcciones pasadas y después tiene un efecto, digamos, negativo, que ya lo conocemos y eso seguramente va a estar incluido en las proyecciones, por lo tanto, el dinamismo que tenemos ahora, que es producto de este elemento, no solamente de esto, ¿verdad? Hay, como yo decía, en la industria, y no mencioné el comercio, que es el que más muestra un número más positivo, pero que, bueno, el dinamismo en parte está vinculado a las exportaciones que son comercio, entonces tienen una parte que también implica en este sector, pero el comercio más general, ¿no? Y todo lo vinculado al ocio, al turismo, etcétera, va creciendo lentamente, con muchas restricciones, con aforos, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos aforos y volvemos a una pseudo normalidad, digamos, la capacidad que tenemos es más limitada, ¿no? Veremos lo que pasa con la apertura de las fronteras, qué impacto tiene eso. Hay muchos que están mirando el impacto negativo que pueda tener en las ciudades fronterizas. También la relación de precios es muy negativa con Uruguay, porque bueno, Argentina está en un momento muy complicado, que ya lo hemos comentado, pero bueno, ¿vendrán más turistas? Bueno, van a haber restricciones, vamos a recibir turistas vacunados, se van a tener que hacer un PCR seguramente, o sea, eso agrega el costo. Entonces, bueno, los que tienen que pagar precios, para tener una idea, digamos que pueden ser 3, 4 veces los precios que tienen en Argentina, pero Bien. además el dólar, no, solamente un dato menor, pero importante para que la gente tenga en la cabeza, si el argentino viene y paga con su tarjeta de crédito, le cobran un 65% arriba de lo que está, del dólar, digamos, oficial, que es el que está, digamos, que es el que van a utilizar los bancos para hacerle ese cobro, ¿no? Entonces, más allá de que el precio está más alto, como el dólar que paga es 65% más, bueno, eso, nada, hace que solamente aquellos que o tienen familia, bueno, pero no van a gastar en la misma forma, entonces, o los que realmente tienen un nivel de ingresos que eso no les importa, que bueno, por supuesto que hay también turistas entre los más ricos, pero bueno, eso no hace como los grandes números, entonces va a mejorar el turismo, pero volver a los niveles de 2019 todavía nos queda un espacio por recorrer, ¿no? Así que bueno. En todo caso, me gustaría, vamos a ver si la semana que viene no ocurre algo que genuinamente nos desvía del propósito, pero a mí me gustaría que ya no solo a la profe, sino a la madre de familia, a la ciudadana, que nos pudieras explicar esto, que objetivamente hay que enmarcarlo dentro de una buena noticia, por lo que en el arranque yo te decía, que estaríamos diciendo si fuera exactamente al revés, ¿verdad? ¿En qué medida esta buena noticia de los números se transforma también en buena noticia en la cotidiana vida de las personas y en particular de los más frágiles, de los que tienen menos chances, de los que la pasan peor? Esto me gustaría hablarlo más temprano que tarde. ¿Te parece? Dale, perfecto. Seguimos Bueno, en esta línea entonces. bueno, te mando un beso bien grande a vos y al querido Miguel. Muchas gracias y bueno, un saludo a la audiencia y bueno, esperemos que este buen tiempo también nos ayude a mirar las cosas en forma más optimista. Hasta Miguel luego. con sus 10 días de trayectoria, ¿qué pensará del PBI? Bueno, Bueno, espero que por ahora no se preocupe por eso.
Te mando un beso grande y muchas gracias otra vez, Gabriela. Dale, chao, hasta luego.